Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores, espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Experiencias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos, escuchamos o pasó, pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir aquella experiencia, ya sea miedo, confusión, angustia o calma. Lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real. Y ya que estamos aquí, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo a este hospital donde toma lugar el relato de esta noche. Esta experiencia fue vivida por una persona que, solo compartió su nombre, Luis, de México. Debemos entender que a veces los trabajos o las experiencias que nos comparten incluyen datos o situaciones que a veces pueden ser delicados, pero aún así, agradecemos que se hayan abierto al momento de relatar su experiencia. Fue en la noche del 14 de octubre, me acuerdo bien, cuando recién asumí que algo malo estaba pasando en el hospital donde trabajo, precisamente en la morgue. Cuando de casualidad fui a la enfermería para buscar a un colega y lo encontré tomándole la presión arterial al doctor Zúñiga, digámosle, para no mencionar su nombre real, quien trabajaba precisamente con los cuerpos sin vida. Tenía los rasgos de haber sufrido un ataque de nervios. Su frente estaba cubierta de sudor y los dedos de sus manos titiritaban como si estos tuvieran vida propia. Yo solía conversar mucho con él, ya que teníamos una amistad desde hacía varios años. Fue por eso que cuando quien lo asistía se retiró y quedamos los dos solos, me atreví a pedirle que de una buena vez me dijera lo que le estaba pasando, puesto que hasta ese entonces, no les voy a mentir, había escuchado rumores por el hospital. Él se sinceró conmigo y aprovechando que estábamos solos me comenzó a contar en voz baja. Supongo que era importante que nadie más escuchara. De antemano les advierto que omitiré o cambiaré algunos datos a los que yo considero irrelevantes, pero por supuesto manteniendo la esencia de mi experiencia, ya que todos quienes vivimos esto todavía seguimos trabajando en este hospital y no deseo causar más problemas. Estaba abriendo el pecho de un cuerpo sin vida, uno que había ingresado recientemente. Primero sentí como una suave brisa dentro de la sala. Raro, porque ya ve, Luis, no tenemos ventanas, solo la de un pasillo que queda fuera de la morgue. Bueno, salí, caminé al fondo y sí, estaba abierta. La cerré porque sí me estaba dando frío. Y listo, regresé a lo mío. Estando frente al cuerpo de nuevo, otra brisa volvió a entrar, pero esta ya fue mucho más fuerte y fría. Me quedé quieto, confundido, mirando hacia todos lados, tratando de comprender de dónde había salido ese gélido aire. Sobre todo porque junto a eso me llegó el sonido algo lejano pero muy claro, Luis, de una voz masculina. Una voz grave pero no entendía muy bien de dónde venía. Sin embargo, no me podía quedar ahí investigando algo que pude haberme imaginado perfectamente. Pasados unos segundos, caminé hasta la entrada y abrí la puerta, porque esa voz no se detenía. Claramente había alguien hablando cerca. Salí pensando que había alguien afuera que me estuviera haciendo una broma, ya que tenía la radio apagada y no había nadie cerca que justificara la voz. Al no ver a nadie, regresé a la mesa donde estaba el cuerpo, y cuando ya estaba por retomar mi trabajo, esa voz volvió a sonar, pero ahora con la claridad suficiente que disipó mis dudas.
Había alguien conmigo, adentro de la sala, y me estaba hablando a mí. Y aunque no lo lograba ver o entender bien qué decía esa voz, me podía dar cuenta que estaba cerca. De hecho, levanté la cabeza en varias ocasiones para asomarme al lado donde teníamos unas cuantas cajas con líquidos porque parecía que esa voz venía de ahí. Aún así, no veía a nadie. De repente y conforme esa voz continuaba como balbuceando y yo intentando hacer mi trabajo, algo me comenzó a paralizar. Yo le atribuyo a que fue el miedo que estaba sintiendo, porque estaba seguro de que en esa sala yo estaba completamente solo. Esos balbuceos que al parecer eran como si fuera una frase completa que se repetía una y otra vez. De eso solo podía entenderle la palabra Dios. Se lo juro, Luis, es lo único que entendía. En tanto intentaba recuperar mis movimientos, esa voz se hacía más potente, como si se me acercara cada vez más. En un momento dado, simplemente se detuvo, y ahí me pude mover de nuevo. Me calmé, supongo que fue por eso también. Cuando estaba a punto de darme la vuelta para dirigirme hacia la salida, ya que no quería estar ni un segundo más ahí, la voz sonó de nueva cuenta, pero ahora la escuché pegada a mi oído. Y le juro que también sentí el aliento tocando mi oreja, como cuando alguien te habla muy cerca y sientes el aliento que expulsan al hablar. Así, igualito, solo que olía pésimo, como a podrido. Pero no era el cuerpo que olía así, ya que este olor era mucho más fuerte. Me sacudí el oído como cuando te espantas algún insecto y así me fui hasta salir de la sala. Mientras caminaba por el pasillo me crucé con varios empleados, pero no quise hablar con ninguno. Fui directamente a un patio interno donde me senté en una de las bancas. Intentaba tranquilizarme, secándome el sudor de mis manos mientras trataba de darle alguna explicación a lo que viví. Tal vez el cansancio, pero no me sentía cansado. No me animaba a buscar a alguno de los doctores para contárselo, ya que lo último que me gustaría es que me trataran de loco. Más aún teniendo en cuenta que, fíjate Luis, muchos dijeron haber visto personas salir de la morgue, incluso estando yo ahí dentro, cuando en realidad yo estaba completamente solo. Al paso de unos minutos me sentí un poco mejor, pero cuando hice el intento de levantarme por poco me caí, ya que la voz volvió a sonar en mi oído, al igual que ese repugnante olor. Fue así que esta vez no dudé en pedir ayuda, ya que de plano no podía, tenía mucho miedo. Corrí hasta la primera oficina que vi, que fue donde encontré al colega que me trajo para tomarme la presión. Por favor, usted y yo somos amigos. No le diga a nadie lo que le acabo de contar. Eso podría poner en riesgo mi trabajo. Ya sabe cómo son algunos. Al colega que me asistió le dije que simplemente me sentía mal y nada más. Solo usted sabe esto, Luis. Finalizó diciéndome el doctor. Yo soy médico dermatólogo, por lo que me desenvuelvo en otro sector un tanto alejado de la morgue. Pero esa noche, cuando apenas tuve la oportunidad de un tiempo libre, dejé mi consultorio y fui a hacerle compañía a mi amigo, ya que tenía por seguro que no se sentía bien. Por fortuna lo encontré realizando su trabajo con normalidad. Tenía la radio encendida y a un volumen considerable, lo que me daba a entender que de esa manera trataba de evitar volver a escuchar esa voz. Pasaron 2 semanas después de aquel hecho. Las cosas en torno a lo acontecido parecían disiparse. Al menos es lo que pensaban los compañeros del hospital, por las cosas que decían entre ellos, aunque para mí eso no era así. Ciertamente, el doctor Zúñiga no me volvió a tocar el tema,
y cambiaba de conversación de inmediato o directamente se iba. Esto cada vez que se daba cuenta que yo quería hablar al respecto. Aún así se podía notar el miedo latente en sus ojos, lo cual evidenciaba a mi punto de vista que tal vez aún continuaba teniendo esa clase de experiencias, o en el peor de los casos, estas estaban agravándose de intensidad cada vez más, y me sentía impotente al saber que no podía hacer nada para ayudarlo. Sin embargo, una noche de esas tantas en las que me dirigí a la morgue para visitarlo, fui testigo de algo que, para su desgracia, se vio obligado a hablar otra vez conmigo sobre ello. Ya había empezado a recorrer por el pasillo que me conducía hacia la sala, cuando de pronto vi a Hernán, un señor que era amigo del doctor Zúñiga y a quien yo conocía de igual manera. Me llamó la atención verlo ahí, ya que él siempre me buscaba para saludarme a mí también cada que venía al hospital, lo que no hizo en esa ocasión. Bajó directamente con él hasta ese piso. El hombre salió de esa sala, estoy muy seguro de eso. Lo vi girar en dirección contraria a la mía y empezó a caminar. Le hablé para saludarlo, pero no me respondió. Siguió con su camino hasta llegar a la esquina de una oficina donde dobló, siendo así que lo perdí de vista. Cuando llegué hasta donde estaba el doctor y como tenía la puerta entreabierta, lo vi apenas estuve frente a esta. Se encontraba trabajando con un cuerpo. Cuando se dio cuenta de que yo estaba ahí y volteó a mirarme, hizo un gesto como si se hubiera espantado. Traté de tranquilizarlo haciéndole una broma luego de saludarlo, diciéndole que no se espantara, que yo aún no era un alma en pena. Él desvió sus ojos de mi mirada sonriendo, para recién responderme el saludo. Nos pusimos a conversar sobre el cuerpo que estaba sobre la plancha, puesto que me pareció extraño su estado. Este estaba fresco, como quien dice, es decir, que no llevaba mucho tiempo de fallecido. El doctor me lo confirmó al contarme que así era, que recién se estaba cumpliendo apenas 1 hora del deceso. En verdad maldigo el momento en el que recordé que poco antes había visto a Hernán salir de ahí, porque cuando le pregunté que a qué hora había llegado y por qué no me había ido a saludar como de costumbre, el doctor Zúñiga se puso rígido, para a continuación mirarme y mostrarme una expresión de no sé si miedo o sorpresa. Hernán no vino aquí. Es más, eso es imposible. Él falleció el día de ayer, en el hospital de la ciudad donde vivía. Recién en la mañana se lo iba a contar, Luis. Lo siento mucho, pero eso no es posible. Después de escucharlo decir eso, un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Yo no tenía dudas de que él fue a quien vi, y a partir de ese momento y mientras empezaba a contarme una vez más lo que le seguía sucediendo, el doctor Zúñiga dejó de ser el único que sentía terror al estar en ese lugar. Ya no sé qué hacer. Ahora no solo los escucho, también los veo. Son muy seguramente las almas de las personas que conozco. Algunas estuvieron aquí mismo, recostados en estas mesas donde los trabajé con mis propias manos. A veces los veo parados en la puerta. Si está abierta o cerrada, ahí están. Y en otras ocasiones me los encuentro caminando en el hospital. Algunos con una mirada como de ira. Otros, en cambio, con una expresión de decepción o tristeza. Y esa voz que le conté, Luis, la sigo escuchando. Y por más que le parezca increíble lo que le voy a decir, ya no es la única que escucho. Son varias voces de personas distintas sonando a la vez, de hombres y mujeres, siempre hablando y hablando. Estarlas escuchando todo el día me torturan, me atormentan. Ya no estoy cómodo trabajando a solas como antes aquí en la sala. Le juro que ya no sé qué hacer. Para colmo de males, tengo bien en claro que nadie puede ayudarme. Por lo pronto, debo continuar aquí. Ningún otro hospital dará empleo a un viejo como yo.
No me queda de otra más que soportar y seguir adelante, confiando en Dios, claro, a ver si detiene esto. Cuando lo escuché le dije que no debía pensar así, que no se dejara caer, que tal vez todo eso era por situaciones de estrés que estaba viviendo, que iba a estar para él si necesitaba cualquier cosa, contaba conmigo. Le aconsejé también hablar con sus superiores y solicitar un descanso, unas vacaciones, ya se las merecía. Le comenté también que confiara en Dios, que Él lo iba a cuidar y demás, aunque yo no soy muy creyente. Él hizo una pausa y se quedó en silencio. Parecía que se quedaba pensando en algo por unos instantes. Acto seguido, y volteándome a ver, me dijo algo que sí me dio miedo. Mire Luis, el otro día regresé a la morgue, luego de entregar unos reportes. Dejé la sala completamente cerrada, con llave. Ya ve que solo me las dan en la madrugada. Cuando regresé, cosa de tal vez unos 10 minutos en lo que tardé subiendo y bajando, al lado de un cuerpo, sobre la plancha, había un papelito roto, un trozo, con algo escrito. Eso es lo que no me saco de la mente. ¿Sabe algo? El papelito ya no lo encontré. Lo guardé, pero no sé qué le pasó. Sin embargo, mire, le tomé esta foto. Me acercó su teléfono y yo, mientras estaba confundido de pensar hacia dónde iba todo esto, si era real lo que me estaba contando. En la foto estaba un trozo de papel muy pequeño, con la letra apenas legible, por el tamaño de la letra y por lo fea que era la caligrafía. Me acuerdo bien, rezaba la frase: la justicia no es de Dios, todo el mal que hace se paga en este mundo. Luego de ver esto yo sinceramente dudé sobre todo lo que estaba pasando. No porque el doctor Zúñiga estuviera mintiendo, claro que no. Yo sinceramente me incliné casi tomándolo como seguro que alguien le estaba haciendo esto. No podía ser nada paranormal, ¿así tan claro? No. Tal vez yo también imaginé a Hernán, ¿o lo confundí? Preferí guardar silencio. Tenía intenciones de pensar en otra manera para poder decirle las cosas y animarlo, pero eso que iba a hacer fue interrumpido bruscamente, cuando la voz de la que el doctor tanto hablaba recorrió la sala, y ahora yo también la estaba escuchando. A diferencia del doctor Zúñiga, quien no dejaba de repetir mientras veía hacia todos lados, luego a mí, a los rincones, que esa voz no dejaba de decir esa frase, la que precisamente había leído en el papelito de la foto. Pero yo no entendía nada, solo escuchaba murmullos, balbuceos. Recién en ese momento comencé a descartar que era una broma de algún compañero que se llevara así con él, porque la puerta de la sala estaba cerrada. No era tan grande como para que alguien se pudiera esconder y no lo pudiéramos ver a simple vista. Y luego de eso, de que yo no pudiera entender qué es lo que decía esa voz que se escuchaba dentro de la sala, se los juro, sí se escuchaba. Y entre tantas partes de la sala hacia donde volteaba a mirar, buscando quién hacía este ruido, si eran voces o algo que pudiera confundirse con balbuceos, que sí, a este punto seguía pensando que podía ser otra cosa. Vi a una niña. Tenía rasgos indígenas. Al fondo, donde el doctor tenía un gabinete con instrumentos, de unos 6 años de edad aproximadamente. No iba usando ropa alguna, estaba descalza, despeinada. Me miraba con tristeza, dolor, como si estuviera sufriendo, para luego bajar su mirada. Y yo, imagínense el miedo que sentía. Después de eso estaba un muchacho joven también dentro de la sala. Él estaba totalmente mojado. Se podía ver el agua escurriendo alrededor de su cuerpo. Él únicamente usaba un pantalón de mezclilla. Una mujer de repente que tampoco sabía de dónde había salido estaba ahora parada al lado de la niña.
Yo no los vi a los ojos, para nada. Intentaba verlos indirectamente, pensando y pensando que esto era una broma, ya no solo de parte de los compañeros, sino tal vez también del doctor hacia mí. Pero yo no decía nada, y el doctor tampoco. Simplemente me quedaba aún pensando en eso, sin poder moverme por el miedo, ya que se los juro que esas no eran visiones transparentes como pudiera imaginárselo, apenas visibles. No, eran personas reales, se veían tan claras. Noté que esas personas no me veían a mí directamente, sino hacia la dirección de donde estaba resguardándose el doctor, detrás de una plancha. Todavía no comprendo cómo fui capaz de sobrevivir sin alguna secuela de aquello, y probablemente les pueda parecer que esto se los cuento tan tranquilamente, pero no es así. En esos momentos les juro que cuando pensaba que esto ya no se trataba de alguna broma, sentía que ahí iba a quedar, que me iba a dar un infarto por la impresión o qué sé yo. Se los repito, en estos momentos se los cuento más detallado, pero en esos momentos todo fue tan raro. Las manifestaciones permanecieron por unos 2 minutos quizás. Al cabo de eso comenzaron a disolverse en conjunto con las voces. Así fue que todo eso se desintegró por completo, y yo lo viví casi desmayándome. Y volvimos a vernos nuevamente solo el doctor y yo dentro de esa sala. Guardé en secreto todo, absolutamente todo. Es lo que le prometí a mi amigo luego de habérmelo pedido. Siempre creí que se debía a que, tal como me lo había mencionado, temía que lo trataran de loco y comprometiera su trabajo. Cuando pasó un mes de haber vivido aquello, claro, luego de ese día yo no bajaba para nada a la morgue, y encontrándose el doctor de vacaciones, como tanto yo le recomendaba, una noche llegué al hospital siendo recibido en la entrada por uno de mis colegas. Vi miedo en su mirada, lo cual me hizo pensar que quizás alguien más había tenido otra experiencia paranormal. Pero cuando me hizo aquella peculiar pregunta, comprendí que se trataba de algo completamente diferente. Luis, ¿supiste lo del doctor Zúñiga? En estos momentos se encuentra detenido en la policía, y dicen que ahí se va a quedar los años que le quedan. Me quedé mudo. Bastó mirarlo desconcertado para que me diera la respuesta. Sin embargo, no me volvió a hablar. Simplemente puso un periódico en mis manos, se dio la media vuelta y me dejó solo. En el periódico había una noticia escalofriante en la portada, en cuyo título decía que habían desbaratado a una banda delictiva, cuya actividad consistía en el contrabando de órganos. No fue necesario buscar más información para darme cuenta del mensaje que me quería dar mi colega. Entre el párrafo del subtítulo figuraba el nombre de Zúñiga. Se sospechaba que el viejo formaba parte de esa organización. Lamentablemente proveía de órganos, sacando provecho de su condición de médico, y al desempeñarse en la morgue nada más le podía facilitar las cosas. Aún así, quise leer más. Fui hasta mi consultorio y me senté frente a mi escritorio. Fue gracias a que encontraron el cuerpo de un joven que lograron llegar con los delincuentes. De alguna forma lo habían llevado engañado a su propio departamento, donde vivía solo. Le administraron sustancias para privarlo de su voluntad, si me entiende, para luego dejarlo sin vida en la tina de su baño, donde sí, le removieron los riñones. En la nota había una foto del joven. Era el mismo que yo vi cuando tuve la experiencia en la morgue. No había dudas, tenía los mismos rasgos faciales, solo que yo lo vi muy pálido, empapado y con una expresión de enojo, pero era él. No hubo más misterio para mí después de saber eso. Esas voces que atormentaban a Zúñiga, creo yo, ya me dirán ustedes,
no eran otras que las almas de los cuerpos a los que les había robado los órganos. Sentí mucha tristeza por ellos, odio también e ira por el doctor Zúñiga, cómo no, y quienes trabajaban con él. Y también terror por imaginarme de lo que fueron capaces de hacer especialmente a esos niños. Y no puedo negarme a pensar también a Hernán como una de sus víctimas, quien era su amigo, aunque de eso ya no supe nada. Mis conclusiones. En la actualidad el doctor ya pasó a otro mundo. Yo sigo todavía trabajando aquí. La noticia de aquel evento voy a buscarla, en algún lado donde no mencionen al hospital, ya que sí, en aquel entonces el hospital tuvo problemas por lo mismo, pero luego pudo deslindar su responsabilidad, ya que en verdad no tenía nada que ver. Por ello mismo buscaré la noticia sin que mencionen el nombre, y claro, se las haré llegar. Damas y caballeros, acabamos de escuchar la experiencia redactada por Lazarus Cripta. Les dejaremos su página de Facebook en el comentario fijado, que al igual que este relato tiene experiencias increíbles que vale la pena escuchar por completo. Damas, caballeros, queremos anunciarles que acabamos de estrenar un nuevo video en el canal de Misterios de la Fogata, donde en esta ocasión los llevamos a recorrer y conocer la historia de un centro comercial abandonado. Gracias por tanto apoyo en aquel espacio también. Esperemos sea de su agrado cada entrega que producimos con tanto cariño para ustedes. Gracias de nuevo. Y si ustedes han vivido alguna experiencia paranormal, por favor, escríbanos a través de la página de Facebook, nuestra cuenta de Instagram o nuestro correo electrónico que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches.